Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. El libro de Números fue un viaje fascinante. Juicios de Dios, castigos de Dios, promesas. Vimos el carácter tan amoroso de Dios, pero cuidado, vimos el carácter y la ira de Dios contra el pecado, el juicio de Dios contra el pecado. Varios miles son tragados en Coré, varios miles que fornicaron con las hijas de Madián murieron por plaga. Estos no eran hijos de Dios, estos no adoraban a Jehová, aunque eran israelitas 100%. Dentro de Israel hay un grupo que ama a Dios, que es la iglesia del Antiguo Testamento. Y hay un grupo que, aunque sea 100% de una de las tribus de Judá, no ama a Dios. Igualmente, en la iglesia de hoy, donde miles se reúnen diciendo que aman a Dios, no todos aman a Dios. No todos siguen a Dios, sino que muchos por la euforia, por la moda. Hoy ser evangélico hasta es moda. Cuando vemos que Dios es un Dios santo en el Antiguo Testamento, que tiene su exigencia de santidad, que no es perfección, sino que dijimos es amor a Cristo. ¿Usted ama a Cristo? Entonces yo estoy seguro que con el tiempo usted va a obedecer más a Cristo, cuando usted siga escudriñando las Escrituras. Cuando uno se enamora de alguien, quiere uno conocerlo. Si usted está enamorado de Cristo, lo va a conocer, pero no lo va a conocer bajo una experiencia, un éxtasis, si empiezan a hablar raro y sentí un calor. Yo sé que usted va a conocer a Cristo a través de las Escrituras. Cristo se revela a través de las Escrituras. En 1405 fue escrito el libro de Números en el último año de vida de Moisés, y el libro de Deuteronomio es escrito en los 2 últimos meses de vida de Moisés. ¿Dónde está el pueblo? Geográficamente está en el Sinaí. Dios quiere saber cuántos hombres mayores de 20 años hay ahí. Levanta el primer censo de hombres listos para la guerra mayores de 20 años. 603,550 hombres listos para pelear. Capítulo 26 es el censo de jóvenes de mayores de 20 años, pero 38 años después. ¿Qué es lo lógico? ¿Que aumenten o que disminuyan? Disminuyó por poco, pero no aumentó. Y ahí fueron 601,730. En el capítulo 2 de Números, lo que se va a hacer es distribuir geográficamente las tribus alrededor del tabernáculo, hermanos, porque está prohibidísimo acercarse al arca. El que se acerca al arca y no es sumo sacerdote, se muere. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Los levitas se encargan del tabernáculo. Hay una tribu que se encarga de los objetos sagrados, el arca, la menorá judía, la mesa de los panes, el incienso. Aarón y Moisés, ¿qué es lo que hacen? Envolver, y una vez que están envueltos, entra la tribu que va a cargar y se los lleva. Después hay otra tribu que carga los tapices, las telas, las alfombras con las que estaba cubierto esta tienda. Y por último entra una tribu que va a cargar las maderas, los travesaños, las tablas. Y así se levanta el tabernáculo y así van a caminar las 12 tribus y los levitas cargando el tabernáculo. Capítulo 3 y 4, censo y deberes de los levitas. Los coatitas se llevaban los objetos sagrados una vez que estaban envueltos. Los gersonitas, que vienen de Gerson, se llevaban las telas, los tapices, y los meraritas, que se llevaban la madera. Eso está en el capítulo 3 y capítulo 4 de Números. Capítulo 5, ley sobre los celos. Había hombres que le gustaba levantarle falsos testimonios a la esposa. Entonces, el ritual ese para saber si realmente era una mujer engañadora. Primero se le hacía jurar a la mujer ante Jehová que no había sido adúltera y se le daba a beber. ¿Y qué le pasaba si era adúltera?
se le caía el muslo y se le hinchaba el vientre. Si no era culpable, no pasaba eso. Esta era una ley para proteger a las mujeres de ese machismo tan terrible de esa época. Eso está en el capítulo 5. Vamos al capítulo 6, que es el nazareato. No confunda, hermano. Jesús era de Nazaret, vivió ahí, pero el nazareato era un voto en el cual alguien que decía, yo quiero hacer un voto nazareato, tenía que hacer 3 cosas: no beber vino, no pasarse navaja por la cabeza, dejarse la greña larga, y no tocar cadáveres. Números es un sancocho de temas que salta de un tema a otro. Y capítulo 7, se levanta el tabernáculo, primer día del primer mes del segundo año de la salida de Egipto. Cuando se levanta el tabernáculo, cada tribu llega con ofrendas. Cada tribu se lleva un día en entregar las ofrendas, así de generosos estaban. En 12 días, las 12 tribus entregan ofrendas al tabernáculo. Aarón enciende el candelabro y los levitas son dedicados al servicio santo. Eso es capítulo 7 y 8. Capítulo 9, se celebra la primer Pascua en el desierto. La primer Pascua que habían celebrado había sido ¿dónde? En Egipto, de noche, saliendo en medio de los entierros de los primogénitos. Los egipcios estaban tan dolidos que ni siquiera levantaron la cara a ver a los hebreos que con la frente en alto y pidiéndoles el oro, salieron de Egipto, después de celebrar esa Pascua tan terrible. Ahora se va a celebrar la primer Pascua en el desierto, el día 14 del primer mes del segundo año, 14 días después de haber erigido el tabernáculo. Hubo varios que no pudieron celebrar la Pascua. Se celebra una Pascua extraordinaria un mes después. Capítulo 9 termina diciendo que la nube cubrió el tabernáculo. Capítulo 10, se tocan las trompetas de plata. Salen del Sinaí rumbo a Cades Barnea. Moisés invita a su cuñado Obal a que lo acompañe, el hijo de Jetro, que le dijo, no, pues yo mejor me quedo acá. Capítulo 11, el pueblo se pone a quejarse. Ay, las ollas en Egipto, la carne que comíamos en Egipto, tan rico cuando nos sentábamos alrededor de las ollas con las guitarras, cantábamos, comíamos, y ahora nos van a matar en este desierto. Entonces Dios les envía codornices, pero una cantidad de codornices. La codorniz se atoraba en los arbustos, por eso era fácil de atrapar, y se las empiezan a comer. Dice la Biblia que aún estaba la carne en los dientes cuando viene el juicio de Dios por rebeldes. Murieron miles allí en Quierot Jataba. Capítulo 11. Capítulo 12. La hermana de Moisés y Aarón es castigada con lepra. Se pone a hablar del hermano. ¿Qué por Moisés nada más va a hablar Dios? Dios amaba muy especialmente a Moisés, era un hombre muy manso. Capítulo 13, Moisés envía a los espías, dentro de ellos hay 2 que son conforme un espíritu diferente, Josué y Caleb. En ellos hay un espíritu diferente. En los otros 10, después de ese mal informe, los matan. Josué y Caleb representan la iglesia, y los otros 10, que son mayoría, no son iglesia. Vimos nefilines, gigantes, tremendos, nos van a aplastar. Nosotros éramos como langostas. Y entonces Dios se enoja, dice, bueno, ¿van a confiar o no? Y todo el pueblo se pone a llorar, nos van a matar, y ahí son castigados. No va a entrar esta generación. Y a partir de ahí empiezan a girar 38 años. El informe no es malo porque tenga miedo. El informe traduce falta de fe. Dios se enoja, dice, no entrará esta generación. Del capítulo 1 al capítulo 14, 45, todo esto pasa en un solo año, en el año 1444. Vea qué poquitos versículos son narrados en 38 años. Del capítulo 15:1 al capítulo 19:22, allí están los 38 años. Sucede entre los años 1443 a 1407. Son 5 o 6 narraciones en 38 años. Muchas cosas ya no se escribieron por la necedad del pueblo. Y del capítulo 21 hasta terminar Números, todo eso sucedió en 2 años, 1406 a 1405 a.C. Capítulo 15, se dan normas adicionales para el culto de las ofrendas a Jehová. Se hace el juicio de un violador del sábado.
Deliberadamente se puso a cortar leña ahí el sábado, frente a todo el pueblo. Lo mataron. Capítulo 16, la rebelión de Coré. ¿Qué quería Coré? Coré quería el sacerdocio, él era levita, pero quería el sacerdocio y levanta mucha gente. En la rebelión de Coré mueren 14,700 gentes y luego 250 gentes más junto con Datán y Abirán. Están 250 que son las cabecitas, los cabecillas, con Datán y Abirán frente al templo. Y de pronto sale fuego del lugar santísimo y los quema. Y aparte son los que se van y descienden al Seol vivos, que son 14,700. Rebelión de Coré. Capítulo 17. La vara de Aarón reverdece y es puesta en el arca. ¿Qué dijo Dios? Tráigame todas las varas de las tribus. La de Aarón, tráigamela con el nombre de Leví, tallado. Mañana vienen y la vara que reverdezca, ese será mi sumo sacerdocio. Van al otro día y la vara de Aarón tiene flores. ¿Y dónde ponen esa vara? En el arca de la alianza. Y ahí se queda. Capítulo 18. Deberes sacerdotales. Los sacerdotes son responsables que no se viole el tabernáculo, porque si alguien viola el tabernáculo, los responsables son los sacerdotes. ¿Cómo se le va a pagar a los sacerdotes? Podían comer de lo sacrificado. ¿Cómo se le va a pagar a los levitas? Los levitas recibían el diezmo. Otro evento más dentro de esos 38 años es la vaca roja, la vaca alazana. Cuando alguien se contaminaba con un huesito de muerto o había dejado su olla destapada, todo eso tenía que ser rociado con las cenizas de la vaca alazana y agua corriente. Esta vaca la quemaban completamente fuera del campamento y ahí quedaba la ceniza. Ahí terminan los 38 años. Lo que viene aquí ya es en el último año antes de entrar a Canaán. Capítulo 20. María, hermana de Moisés, muere. Ahí en el capítulo 20, ahí Moisés se equivoca. Llegan a Meriba y le dice Dios que le hable a la roca. Ya la habían golpeado una vez en Éxodo. Ahora Dios le dice, háblale a la roca. Y entonces Moisés enojado agarra 2 varazos, pum, pum a la roca. Y dice, ¿seremos nosotros los que les va a dar agua al pueblo? Y Dios ve algo extraño ahí. Y dice, por cuanto no me honraste delante de la congregación, tú tampoco entrarás. El problema es la desobediencia a Dios. Dios le dijo, háblale a la roca y va a salir agua, ¿por qué le pegas? Finalmente Moisés entró al Canaán espiritual, que es más hermoso. ¿Qué otra cosa hay en el capítulo 20? Los edomitas, que vienen de Sétura, que es otra esposa de Abraham, ellos no dejan pasar a los israelitas a la conquista. Edom niega el paso a Israel. ¿Qué pasa en el capítulo 20? Aarón muere en el monte Hor y le sucede su hijo Eleazar. Sube al monte y ahí te quedas, ahí te vas a morir. Y baja nada más el hijo, Eleazar, y baja Moisés y la gente se pone a llorar mucho tiempo. Parte final del capítulo 20. En Edom se rebelan contra Dios y entonces serpientes ardientes los empiezan a morder. Moisés consulta a Dios y Dios dice, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta, representa a Cristo, y el que mire ahí no morirá, se sanará. Capítulo 22, Balaam, Balac y la burra. Balac empieza a ver el poder del pueblo israelita, cómo está conquistando toda esa parte de Moab, Edom. Estos nos van a matar como el buey lame la grana. Voy a contratar a un brujo. El más famoso era Balaam, lo contratan para que lo maldiga a Israel. Varias veces Balaam intenta maldecir a Israel, pero Dios se opone y le dice, no maldigas al que ya bendije. No veo pecado en él. Israel era pecador y dice Dios, no veo pecado en él, no lo maldigas. Y en lugar de maldecirlo, es bendecido 4 veces por Balaam, Dios a través de Balaam. La burra vio al ángel que se puso en medio del camino y Balaam, que era profeta, no lo vio, empieza a golpear a la burra. La burra se revela y dice, ¿por qué me pegas si siempre te he sido fiel? Capítulo 25. Israel peca con las madianitas por consejo de Balaam a Balac. Balaam no pudo maldecirlo porque Dios no se lo impidió, pero Balaam, que es un corazón perverso y tienes el corazón malo, Balaam, dice, bueno, Balac, mira, no pudimos maldecirlos por fuera, pero ¿qué te parece si los contaminamos? ¿Cómo? Metemos las mujeres más hermosas de Madián, que ya está la segunda generación. Los jóvenes que iban a entrar a Canaán empiezan a fornicar con todas las madianitas que estaban allí. Hay un hombre, Simri, es un muchacho que deliberadamente entra con Cosbi, que es una madianita, y le empieza a paseársela a Moisés. Moisés está llorando por el pecado del pueblo. Este descarado, que no es iglesia, entra con la madianita
Y entonces el hijo de Eleazar, Fines, que era un jovencito, corre con una lanza, se da cuenta dónde se mete esta pareja y los atraviesa. Y eso le gusta a Dios. Dice, este va a ser sumo sacerdote. Y esa vez, cuando pecaron con las madianitas, murieron 24,000 gentes. Capítulo 26, ya está el censo de la segunda generación, 601,730. O sea que en lugar de que aumentara la población de 20 años, en 38 años bajó 1,000 y fracción. Capítulo 27, llegan las hijas de Zelofejat, querían su tierra. Dice, miren, nuestro papá murió, no tenemos familiar hombre, ¿y no nos van a dar tierra? Moisés consulta a Dios, y Dios le dice, sí, dales tierra, tienen derecho. Se van contentas. En el capítulo 27 también, Josué es nombrado sucesor de Moisés. Capítulo 28, era una nueva generación, tenían cierto temor de que se les olvidaran los holocaustos. Entonces le recuerdan todos los holocaustos y se le agregan otros, por ejemplo el del día sábado y el del primero de cada mes. Holocausto continuo, holocausto del día sábado, holocausto de cada mes, holocausto de la Pascua, holocausto del Pentecostés, holocausto de las trompetas, holocausto de la expiación y holocausto de los tabernáculos. Todos estos eran sacrificios y no debían de olvidarse de ellos. Capítulo 30, los votos. Si una mujer hacía un voto de dejar de hacer algo o hacer algo para Dios, ¿quién debía determinar si podía hacer el voto en caso que fuera soltera? El papá. El papá, al enterarse del voto, decía, está bien, cúmplelo, hija mía. O decía, no lo cumples. Y Jehová decía, no hay ningún problema. En caso que fuera una mujer casada, ¿quién decía si ésta debía hacer el voto? El esposo. Y los hombres, si hacían un voto, tenían que cumplirlo. Ley de los votos. Capítulo 31. Ahora se van a ir contra Madián y los van a despedazar. 12,000 gentes se van contra Madián, 1,000 de cada tribu, ninguno muere. Y llegan y despedazan a Madián, que eran guerreros. Pero hay algo extraño. Estos 12,000 traen a todas las mujeres de Madián. Y Moisés sale muy enojado y les dice, ¿por qué traen estas mujeres? ¿No se acuerdan cómo los hicieron pecar? Moisés da una orden, dice, mátenlas a todas, a los niños varones también, menos a las niñas vírgenes. Fueron como 30 y tantas mil niñas vírgenes las que se quedaron. Estos de los argumentos que muchos ateos esgrimen contra un cristiano. Los llevan a estos versículos y les dicen, ¿tú crees en este Dios sangriento? Porque yo no. Me gusta, me cae bien el Cristo de la cruz, porque ese es bueno. Pero este Jehová que manda a matar a niños y a mujeres no es Dios. 3 puntos para defender esto. Primer punto, Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. Claro que para un ateo eso no le convence. Segundo punto, Moisés dio la orden, no Jehová. Moisés fue el que da la orden de matar a todos estos, niños y mujeres adultas, no es Dios. Sin embargo, Dios lo permite. Y tercero, ¿qué iba a pasar con estos niños madianitas al crecer en una sociedad idólatra? Iban a ser idólatras. Entonces, muchos de estos niños que fueron ejecutados se iban a salvar. Bueno, los que ya estaban predestinados, según lo que hemos platicado. Lo que sí era cierto que todos estaban condicionados a la idolatría, esos niños. Llegan de la guerra, traen mujeres adultas y traen niños y niñas. Matan a todas las mujeres adultas y a los niños. Estoy hablando de estos niños. Estos niños, si los dejas en una cultura madianita, van a terminar siendo idólatra. Bueno, algunos de ellos, predestinados pues por Dios, no se van a volver idólatras porque no van a permanecer en una sociedad idólatra. Fue tanta la matazón que hicieron en Madián que finalmente tuvieron que purificarse. En 7 días no entraron a la congregación. Estaban tan llenos de sangre. Entonces había que purificarlo. Después se reparten el botín, 675,000 ovejas, se hicieron ricos, 72,000 vacas, 61,000 asnos y 32,000 niñas vírgenes. Estas niñas adoptan el judaísmo, algunas son piadosas, algunas se salvan. Se empieza a conquistar el oriente del Jordán, ahí se quedan 3 tribus, Rubén, Gad y media tribu de Manasés. El resto se van al occidente atravesando el Jordán, 9 tribus y media. Capítulo 33 es el itinerario, los lugares que pisaron en 40 años. Algunos lugares no vienen aquí en el discurso de Números porque no se sabe qué pasó ahí.
Capítulo 34, se delimitan las fronteras de Canaán al norte, al sur, al este. Se dice quién se va a encargar de repartir la tierra, Josué y Eleazar. Capítulo 35, se le da ciudades a los levitas, porque los levitas no iban a tener tierra, solamente unos pequeños ejidos para que tuvieran sus animalitos para comer, pero no tenían tierra para cultivar. 48 ciudades levitas. De esas 48, 6 son ciudades de refugio, 3 al este, 3 al oriente y 3 al occidente. Cuando un presunto homicida o un homicida que se suponía era inocente, alguien que por ejemplo estaba trabajando en la parte alta de una muralla, de repente se desprendía una piedra por un movimiento que él hacía y esa piedra le caía en la cabeza a alguien abajo y lo mataba. Fue accidental, yo no lo quise matar. Tienes que comprobarlo, pero antes de que te mate el vengador, tienes que irte a la ciudad de refugio. Entonces iban a la ciudad de refugio y ahí no lo mataba a nadie. ¿Quién es el vengador? El familiar más cercano del que había muerto. Pero si alguien deliberadamente agarraba un cuchillo, un palo, una piedra y mataba a alguien, a ese el vengador, el familiar más cercano, lo mataba ahí mismo y no había problema. Ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, rasgadura por rasgadura. El presunto homicida lo metían a juicio y resultaba que era inocente. No lo hizo a propósito. Entonces él tenía que permanecer en la ciudad de refugio hasta que moría el sumo sacerdote. Podía regresar a su casa. No era una cárcel la ciudad de refugio, eran ciudades donde usted podía vivir y ahí podía llevarse a su esposa, a sus hijos. Ciudades de refugio. Pero cuidado, si usted fue calificado como inocente, pero usted se sale de la ciudad de refugio y le encuentra el vengador, lo mata, aunque sea usted inocente. Debe usted permanecer en la ciudad de refugio. Recuerden que David, cuando Saúl lo andaba persiguiendo, se va a una ciudad de refugio. Capítulo 36. Las hijas de Zelofejad habían heredado tierra. Los varones de esa tribu de Manasés le dicen: ¿qué tal si estas chicas, estas jovencitas se casan con hombres de otra tribu? ¿Qué va a pasar en el jubileo? Que todas las cosas regresaban a su dueño. Ah, no, muchachas, entonces tienen que casar con alguien de su tribu. Se casan con sus primos. Y ahí queda, en la misma tribu, queda las tierras para el jubileo. Esto es un resumen de todo el libro de Números. Señor mi Dios, gracias porque en el transcurso del estudio de este libro de Números pasaron tantas cosas con este pueblo, con este hermoso Moisés, con Aarón, con María, las rebeliones tan bravas de este pueblo contra ti. Vimos tu ira, Señor, y también vimos tu amor, vimos tu justicia. No cabe duda que tanto en Génesis, Éxodo, Levítico y Números está marcada la presencia de Cristo. En cada libro está Cristo. ¿Cómo no leer el Antiguo Testamento si el Antiguo Testamento nos habla que un Cristo viene? En la misericordia vimos a Jesucristo en el libro de Números. Señor, gracias porque su bondad es infinita. Ayude a este pueblo a entender la revelación de Cristo en las Escrituras. Lo bendigo en tu santo nombre. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.